Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga en esta hora. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta su plataforma preferida, Excelencia Cristiana Televisión. Te saluda tu hermana Teresa Polanco. Doy gloria al Señor por cada uno de ustedes. Gracias por sus mensajes, gracias por recibirnos, gracias por estar atento a nuestros contenidos cada día. Gracias por compartirlos. Le damos las gracias y las bienvenidas a esta su plataforma preferida. Vamos a compartir la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 5. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmeduzándolos los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Quiero repetir esto. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. ¿Qué se dice de ti en el infierno? ¿Cómo se te conoce en el mundo espiritual? ¿Qué es lo que las tinieblas hablan por causa de ti? Sabemos por la palabra del Señor, está plasmada y llena de grandes hombres y de grandes mujeres que apostaron a Dios, que defendieron su legado delante del Señor, que atravesaron circunstancias, dificultades, situaciones, pero que cumplieron con el cometido de Dios en sus vidas. Podemos encontrarnos con un Abraham que se le llamaba amigo de Dios, y para él llegar a ser amigo de Dios tuvo que pasar por muchas situaciones, por grandes procesos, por muchas dificultades, pero quedó plasmado en la palabra del Señor, que fue conocido en el mundo secular y en el mundo espiritual como el amigo de Dios. Nos encontramos con un Moisés, aleluya, que aunque creía que no tenía la capacidad, que no sabía hablar, que no podía enfrentarse con un faraón, gloria al Señor, luego fue seducido por Dios y enviado como libertador del pueblo del Señor. Y este hombre en su caminar con Dios, este hombre en su obediencia a Dios, este hombre que se apartaba, que se separaba, que duraba 40 días, 40 noches, separado de la humanidad, separado de los hombres, pero unido con Dios, aleluya, llegó a tener el calificativo del hombre más manso de la tierra. Poderoso es el Señor. Conocemos a un Elías que era separado de los hombres, escondido de los hombres, pero apartado con Dios, unido con Dios. Tenemos a este hombre conocido como el profeta que hacía descender fuego del cielo, como el profeta de fuego, gloria al Señor. Nos conocemos por la palabra a un Isaías que tomó el calificativo del profeta mesiánico, el más grande de los profetas, el que tuvo más revelación de la venida de Cristo, de la estadía de Cristo en la tierra, el profeta mesiánico. A este hombre le fue revelado todo lo que iba a acontecer con el Cristo en la tierra. Poderoso es el Señor. ¿Cuál es tu legado?
¿Cuál es tu identidad? ¿Qué se dice de ti? ¿Qué se habla de ti? ¿Cómo eres reconocido? Entonces tenemos que preocuparnos, amados hermanos, por dejar un legado en la tierra. Tenemos que preocuparnos por qué se va a decir de nosotros, cómo vamos a ser reconocidos por los hombres y por los espíritus. Conocemos a un apóstol Pablo que perseguía a la iglesia, pero que se convirtió en un apóstol que establecía el reino del Señor, que plantaba, levantaba iglesia a donde quiera que iba y a todas las ciudades, a todas las naciones. A donde llegaba el apóstol Pablo se armaba un alboroto. Lo apedreaban, lo perseguían, lo golpeaban, pero sin embargo habían ciudades donde este hombre llegaba que era visto como un dios. Que las personas se agolpaban, quemaban los libros de la hechicería, quemaban los libros de la magia, quemaban todo y trataban de postrarse delante de él porque lo veían como un dios. En algunas ciudades le pusieron Júpiter. ¿Cuál es tu legado en la tierra? ¿Hacia dónde estás caminando? ¿Qué es lo que tú quieres que se diga de ti? ¿Cómo tú quieres ser reconocido una vez haya terminado tu propósito en esta tierra? El apóstol Pablo, a toda ciudad donde iba, se enfrentaban las tinieblas con la luz y había un enfrentamiento, había una confrontación sobrenatural y todos decían, ya viene el que trastorna al mundo entero, también a nuestra ciudad ha venido a trastornar. Entonces usted también tiene un legado, usted también tiene un llamado, usted también tiene una posición, de usted también se tiene que hablar, de usted también se tiene que decir, porque usted también es escogido, usted también es llamado, Dios tiene propósito también contigo. Pero para que se dijeran estas cosas de estos hombres de Dios, de estas mujeres de Dios, también ellos tuvieron que hacer cosas a favor del reino de los cielos. También ellos tuvieron que defender su legado, tuvieron que defender su llamado, tuvieron que enfrentar espíritus, tuvieron que enfrentar gobernadores, tuvieron que enfrentar reyes, tuvieron que defender con temor y con temblor lo que habían recibido del cielo. Aleluya. Quizá de ti no se escribió en la Biblia, porque la Biblia se escribió una sola vez, pero yo estoy segura que algo se dice de ti, que de algún nombre se te nombra en las tinieblas, en el infierno. Aleluya. ¿Sabe? En una ocasión yo estaba ministrando liberación a una persona y mientras ministraba liberación a esta persona, yo veía que yo reprendía y el espíritu no se iba de la persona, porque los espíritus tienen que reprenderse al nombre y a la autoridad de Cristo en la persona que está haciendo la liberación. Y en un momento ya yo había reprendido, había echado fuera, había mencionado el nombre de Cristo, pero nada sucedía. Y de momento se manifiesta lo que está en la persona y me dice, no me reprenda porque yo no soy un demonio. Yo soy fulana de tal y yo vengo de tal lugar a ver quién tú eres, porque por tu culpa yo no he podido matar a esa persona. O sea, un espíritu humano me estaba hablando a través de la persona a la que yo le estaba haciendo la liberación. Y son cosas que tenemos que vivirlas, tenemos que experimentarlas para saber que son reales, para saber que existen, para saber que pueden suceder a través de una liberación. Cuando este espíritu me habla, dice, yo no soy un espíritu inmundo, a mí no me reprenda. Yo soy fulano de tal, soy el brujo fulano de tal y vengo de tal y tal lugar a ver quién tú eres, porque a mí se me ha pagado para matar a esta persona y por causa de tu interferencia yo no he podido matar a esta persona. Pero muchas veces usted no puede prestarle mucha atención a lo que dicen los espíritus a través de las personas, porque muchas veces quieren desenfocarte, muchas veces quieren hacerte creer que tú eres más de lo que tú debes creer de ti. Entonces muchas veces los espíritus usan estrategia para tratar de engañarte, para tratar de desenfocarte, para tratar de hacerte creer grande o para tratar de hacerte creer que a través de ti suceden las cosas. Cuando este espíritu habló esto,
Yo le dije, pues si tú viniste a verme a mí, si tú viniste a saber quién yo soy, estás perdiendo tu tiempo porque nada soy, nada puedo y nada tengo. Ahora, el que la compró a precio de sangre se llama Jesús de Nazaret. Y si tú quieres conocer a alguien, tienes que conocer a Jesucristo, el Hijo de Dios, que la libertó de las cadenas que tenía y la hizo su hija. Aleluya. Porque tú no puedes endiosarte ni puedes gloriarte creyendo que a través de ti suceden las cosas y que por ti suceden las cosas. El nombre de Jesús funciona a través de una persona que ha muerto al yo, que se ha sometido a la autoridad de Cristo y que entiende y que cree que en el nombre de Cristo hay poder y que solamente a través de Jesucristo, de su autoridad, pueden suceder las cosas. Si tú quieres enfrentarte a alguien, enfréntate a Jesucristo. Y si tú viniste a conocer a alguien, conoce a Jesucristo. Yo le prediqué a Cristo, a aquel llamado brujo, a aquel espíritu de ese brujo que me hablaba a través de esa persona. Y comencé a presentarle el plan de salvación. Wow. Y eso fue algo sobrenatural. Luego que yo volví en sí, yo dije, wow, pero esto es posible. Esto puede suceder. Esto se puede dar. Lo experimenté, lo viví. Aleluya. Y le hice confesar a Cristo a esta persona. Terminó confesando a Cristo con muchos miedos, con muchos temores. Me decía, tú sabes lo que tuve que hacer para venir aquí. Mi cuerpo corre peligro. Hay una sombra alrededor de mi cuerpo que me puede causar daño. Si confiesas a Cristo, nadie te puede causar daño, nadie te puede matar, nadie te puede dañar, porque habrás pasado de muerte a vida y estarás bajo el dominio y bajo el gobierno del Cristo resucitado. Y esta persona terminó reconociendo a Cristo como su Señor y Salvador. Estas son de las cosas que pueden pasar en el mundo espiritual, en una liberación. Por eso no podemos limitar a Dios, no podemos limitar lo que Él pueda hacer a través de nosotros si nos dejamos guiar por su Santo Espíritu. En una ocasión, sigo hablando del apóstol Pablo, conocido en el mundo espiritual, conocido en cada ciudad como el que trastornaba el mundo de las tinieblas, como el que trastornaba el mundo de los espíritus, como aquel que a donde llegaba las personas corrían, se convertían, entregaban los libros de magia, entregaban los libros de brujería, de hechicería y se sometían bajo la autoridad del nombre de Cristo. En una ocasión está el camino a la iglesia, a la oración de las 3 de la tarde. Comienza una mujer a perseguirlo y a declarar: estos son los hijos del Dios viviente, los que predican la verdad. Y este espíritu hablaba la verdad, pero dirigido por un espíritu inmundo, por un espíritu de pitón, por un espíritu de adivinación. Pero los que tienen el Espíritu Santo, los que son guiados por el Espíritu Santo, tienen discernimiento de espíritu y saben discernir si el espíritu que habla de parte de Dios o habla de parte de Satanás, si es un espíritu de Dios, aleluya, o si es un espíritu del mal. Y a Pablo le molestaba esta declaración, aunque era la verdad. Él pudo discernir que en el fondo había una manipulación, que en el fondo había un interés. Este espíritu gobernaba aquella ciudad. Este espíritu tenía muchas personas que venían a donde esta muchacha a buscar adivinación. Entonces yo entiendo que este espíritu quería hacerse pasar por el Espíritu Santo para una vez Pablo se fuera de aquella ciudad, quedarse manipulando y engañando en el nombre de Dios y de parte de Dios. Pero Pablo descubre las artimañas de Satanás a través de esta mujer y le dice: espíritu, sal de ella. Y el espíritu salió de ella. Pero se armó un arboroto, se armó una trifulca, se armó un enfrentamiento, y por causa de esta liberación Pablo cae preso. Poderoso es el Señor. En otra ocasión aparecen en escena unos tales hijos de un tal Seba, que solamente se conoce esto de ellos. Y comienzan a tratar de hacer liberaciones fraudulentas en el nombre de Cristo. Tratan de usar el nombre de Cristo y tratan de usar el nombre de Pablo
Pero el nombre de Cristo no responde a aquel que no conoce a Cristo. El nombre de Cristo no funciona en ninguna persona que no lo haya recibido como su Señor y como su Salvador. No funciona en una persona que no se someta primero bajo la autoridad de Cristo, para que la autoridad de Cristo a través de su boca pueda libertar a los cautivos. El nombre de Cristo opera y funciona a través de aquellos que tienen intimidad con Cristo, que se han hecho uno con Cristo. Por eso el nombre de Cristo funcionaba en la boca de Pablo. Los milagros, las señales y los prodigios eran evidencia de que este hombre había muerto al sistema, había muerto a sí mismo, había peleado consigo mismo para menguar, para morir, para que Cristo creciera en él. Entonces el nombre de Cristo funciona y es visto a través de aquellos que se han sometido primero a la autoridad, al poderío y al señorío de Cristo y del Cristo resucitado. Pablo primero tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. Luego que tuvo un encuentro, se apartó, se separó en ayuno y oración. Esto produjo la visita de un Abashamalaya, de un Ananías, que le ministró liberación, que le ministró sanidad, que le ministró el bautismo en el Espíritu Santo. Y luego de ahí comenzó a establecer el reino de los cielos, acompañado de señales, de milagros, de prodigios, de autoridad sobre los demonios, sobre los espíritus inmundos que operaban en las personas. Entonces hay cosas que tenemos que hacer, hay pasos que tenemos que dar para que el Espíritu de Dios en nosotros revele la autoridad de Cristo, revele el nombre de Cristo, y para que el nombre de Cristo funcione a través de nosotros, Pablo comenzó diciendo: no sé qué pasa conmigo, el bien que quiero hacer no hago y termino haciendo el mal que no quiero. Descubrió que había una ley que estaba pegada, que estaba plasmada en sus miembros, la ley del pecado. Entonces él comenzó a luchar consigo mismo, comenzó a pelear con él mismo hasta que se venció, hasta que murió. Y logró decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. También dijo: de ahora en adelante que nadie me cause molestia, porque yo llevo en mi espalda las marcas de Cristo. Entonces, cuando morimos al sistema, cuando morimos al yo, cuando renunciamos a lo que se ve, a la vanagloria de este mundo, a los deseos y a las pasiones de este mundo, entonces el nombre de Cristo comienza a ser efectivo y nosotros podemos obtener un nombre en el mundo espiritual y somos reconocidos como Rabashandarabakataraya, como seguidores, como servidores, como hombres y mujeres que podemos operar en la autoridad del nombre de Cristo. Lo que era para mi ganancia se convirtió en basura para ser hallado en Cristo. Entonces, para que de usted se hable en el mundo espiritual, para que usted también tenga un nombre en el mundo de los espíritus, usted tiene que hacer las cosas que hicieron estos hombres de Dios y estas mujeres de Dios, que para eso quedaron escritas, para eso están plasmadas en la palabra, para que la tomemos como ejemplo, para que aprendamos de ellos, pero para que usted sea no como ellos, sino como Dios quiere que usted sea. Porque hay un legado que posó sobre ellos, pero hay un legado que posa sobre nosotros. Hay una asignación que cumplieron ellos, pero hay una asignación que nos toca a nosotros. Poderoso es el Señor. Entonces nos preocupamos por muchas cosas, pero no nos preocupamos por saber quiénes somos y lo que representamos. Somos embajadores de Cristo en la tierra. Somos responsable de expandir el reino de los cielos con las señales, los prodigios y los milagros que hizo el Señor. La Biblia dice, el apóstol Pedro dice que usted y yo tenemos la unción del Santo. El Señor dijo en una ocasión que cosas mayores que la que Él hizo íbamos a hacer nosotros. ¿Por qué no estamos viendo esas cosas mayores? ¿Por qué no estamos viendo señales? ¿Por qué no estamos viendo prodigios,
¿Por qué no estamos viendo grandes manifestaciones en estos últimos tiempos donde deberíamos estar viviendo y experimentando las mayores manifestaciones del poder de Dios a través del Espíritu Santo? Entonces tenemos nosotros que mirarnos, autoanalizarnos, ver qué estamos haciendo, ver cómo estamos funcionando, ver si se está hablando lo que se tiene que hablar de nosotros o si estamos haciendo lo que estamos mandados a hacer. Aleluya. Dice la palabra del Señor, aquí donde leímos, que Jesús invita a sus discípulos y le dice, pasemos al otro lado. El pasemos al otro lado significa pasar a otra dimensión, alcanzar otro nivel, conocer algo nuevo de parte de Dios, porque para que podamos ir de gloria en gloria, de poder en poder y de autoridad en autoridad, tenemos que mantenernos en movimiento, tenemos que ser funcionales. Tenemos que aprender y poner en práctica lo que aprendemos. Tenemos que caminar y avanzar por encima de las tormentas que quieran impedirnos nuestro legado en esta tierra. Pasemos al otro lado. Pero cuando se suben a la barca, cuando comienzan a navegar, cuando se comienzan a mover para llegar a la ciudad de Gadara, se levanta una tormenta, se comienza a meter el agua en la barca. Y comienza la duda, comienza el temor, comienza la preocupación a apoderarse de los discípulos. Y esto pasa con nosotros. El Señor nos ha comisionado, el Señor nos ha direccionado, ha derramado su Santo Espíritu, nos ha adornado con dones, con talentos, ama. Pero nos dejamos arropar por la duda, nos dejamos arropar por los temores. Las preocupaciones nos envuelven, las situaciones nos embargan, titubeamos, tambaleamos, dudamos. Pero fue el Señor que te dijo, pasemos al otro lado. Es Jesús que está diciendo que pasemos al otro lado. Y cuando Él habla algo, usted tiene que confiar en ese algo. Cuando Él manda algo, usted tiene que ejecutar en ese mandamiento. Porque el que está mandando tiene los recursos para que las cosas sucedan. Tiene los recursos para que las cosas funcionen. Aunque venga tormenta, aunque se esté metiendo el agua en la barca, aunque haya amenaza, persecución, aunque el mar se ponga bravo, que es tipo de las situaciones difíciles, aunque los vientos sean recios, que son las dificultades que vamos a enfrentar, que tu barca siga avanzando, sigue remando. Aunque haya tormenta, sigue remando. Aunque el mar esté bravo, sigue avanzando, sigue haciendo, sigue funcionando. Poderoso es el Señor. Jesús estaba durmiendo. Ellos estaban preocupados. Ellos estaban turbados. Estaban asustados porque el agua se estaba metiendo. La barca se estaba hundiendo. La tempestad amenazaba con hundirlos. No te vas a hundir. Tú tienes autoridad en la boca para mandar a calmar el mar. Tú tienes autoridad en la boca para paralizar los vientos. Esto fue lo que les enseñó el maestro cuando vinieron turbados y preocupados, ama. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la fe que tiene que salir en el medio de la tormenta? ¿Dónde está la fe que tiene que salir cuando la barca se está hundiendo, cuando el mar está embravecido? Hay una palabra de autoridad en tu boca. Hay una palabra que funciona en tu boca. Jesús mandó a calmar los vientos, mandó a paralizar el mar y ellos se sorprendieron y dijeron, pero ¿quién es este que hasta los vientos le obedecen? El Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo. Pero Él quiere que tú también funciones. Él quiere que tú también ejecutes. Él quiere que tú también avances en tu tormenta, que tú también avances, aunque el mar esté embravecido. Que tú tengas autoridad, que tú sepas, que creas que tienes la autoridad para mandar a silenciar esos vientos, que tú tienes la autoridad y el poder para paralizar ese mar embravecido, esas olas que quieren arroparte. En tu tormenta, párate delante de ella y mándala a callar. Manda a paralizar esos vientos, ama.
Manda a silenciar esos vientos. Manda a paralizar ese mar. ¿Qué tipo de la circunstancia adversa que te ha tocado vivir y atravesar en estos tiempos? ¿Quién es este que hasta el mar le obedece? ¿Quién es este que tiene poder y autoridad para mandar a calmar los vientos? Tú tienes que saber quién eres tú. Tienes que saber lo que portas, ama. Tienes que creer en ti mismo primero. Y luego que tú creas en ti mismo, entonces creerás que el nombre de Jesús en tu boca tiene poder. En tu boca tiene autoridad para hacer y para deshacer, para dar órdenes, ama. En el nombre de Jesús somos más que vencedores en Cristo. ¿Qué se está diciendo de ti? ¿Cuál es el legado? ¿Cómo se te llama en el mundo espiritual? ¿Cuál es tu estatura? ¿Cuál es tu estatus espiritual? ¿Cuál es tu condición espiritual? Los vientos se callaron, el mar se paralizó y pudieron lograr la meta, que era cruzar al otro lado. Pudieron cumplir el propósito, que era cruzar al otro lado. Porque el que te dijo crucemos, lo puso en plural, crucemos. Significa que Él está cruzando contigo, que Él está atravesando la dificultad contigo, que Él está en la circunstancia contigo. Por eso se incluye, por eso camina contigo, por eso va contigo. Porque en la dificultad Él estará, en los vientos recios Él estará, en el mar embravecido Él estará. Cuando pase por el fuego, yo estaré contigo. Cuando las aguas te aneguen, yo estaré contigo. Las aguas no te van a ahogar. Los vientos no te van a abashamalaya. No te van a tumbar, pero el fuego tampoco te va a quemar. Porque Él ha prometido cruzar contigo, caminar contigo, estar contigo hasta el fin. Tus amados hermanos, vamos a preocuparnos más por el legado que vamos a dejar. Vamos a preocuparnos más por lo que representamos en esta tierra, por lo que estamos con vida todavía. Somos embajadores de Cristo. Da donde quiera que vayamos, tiene que suceder algo. Tienes que deshacer algo, tienes que arrancar algo, tienes que expulsar algo, tienes que producir un alboroto, tienes que producir un trastorno, tienes que producir y hacer que las tinieblas, ama, sean espantadas, que las tinieblas sean trastornadas, que las tinieblas sean expulsadas, ama. Entonces vamos a trabajar preparándonos, ama, buscando en Dios la activación de esos dones, la activación de esos recursos que tenemos, que ya están caminando con nosotros. Cree primero tú en ti mismo. Y luego que tú creas en ti mismo, todo lo que hay en ti, todo lo que Dios ha depositado en ti, va a comenzar a funcionar, va a comenzar a salir, se va a activar. Y los milagros van a suceder, las liberaciones van a suceder, las personas se van a convertir y van a venir a los pies de Cristo y van a reconocer que Dios está contigo, que Dios opera a través de ti. Y estos hombres comenzaron a hacer cosas sin la autorización de Cristo, sin haber venido y reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y trataban de exorcizar, de sacar a los espíritus inmundos de las personas en el nombre del Cristo que Pablo predica. Para Pablo predicar en ese nombre y que ese nombre echara fuera a los demonios, él tuvo que decir, yo morí. Ahora no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo tiene que vivir en ti, para que Cristo viviendo en ti liberte a los cautivos, para que Cristo viviendo en ti sane a los enfermos, para que Cristo viviendo en ti convierta las almas. El Espíritu Santo es que convence de pecado, el Espíritu Santo es que seduce, el Espíritu Santo es que le hace reconocer al hombre su condición delante de ti. Por eso es que a ti te toca hablar la palabra, predicar la palabra, ministrar la palabra. El que convence es el Espíritu Santo a través de ti.
El que seduce es el Espíritu Santo a través de ti. El que le hace reconocer al hombre su condición delante de Dios es el Espíritu Santo dentro de ti. Por eso preocúpate por ser lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo camine contigo, porque opere a través de ti, porque se mueva a través de ti, porque Él es que hace las señales, Él es que hace los milagros, Él es que resucita a los muertos, Él es que sana a los enfermos, Él es que levanta a los caídos. Entonces preocupémonos por lo que tenemos que preocuparnos, por llenarnos de Dios, por caminar en la dirección que Dios quiere que caminemos, ama. Porque Él sabrá lo que hemos de hacer, Él sabrá lo que somos, Él sabe lo que somos y a qué dirección vamos, ama. Hay poder en la sangre de Jesucristo, en el nombre del Jesús que Pablo predica. Pero no funcionó ese nombre, no funcionó esa liberación. ¿Por qué no funcionó? Porque ellos no fueron hallados en Cristo, porque Cristo no estaba operando en ellos, porque el Espíritu Santo no estaba en ellos. Entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener certeza, seguridad, confianza de quien camina con nosotros, de que el que está dentro de nosotros es el Espíritu Santo de Dios, porque así sucederán las cosas a la manera de Dios. Y estos demonios, estos espíritus que ocupaban aquel cuerpo, dice que con violencia golpearon y desnudaron a aquellas personas. Porque los demonios se sujetan al nombre de Cristo, sí. Se sujetan a la autoridad de Cristo, sí. Pero a través de una persona llena de Dios, a través de una persona sometida a obediencia, a través de una persona que ha muerto a sí mismo para que Cristo viva en esa persona. Santo es el Señor. Juan el Bautista quizá no hizo milagros, quizá no hizo señales ni prodigios, pero Cristo testificó de que Él era un hombre grande. Cristo reconoció lo que había en este hombre. Nacido de mujer. Es el más grande en la tierra. Pero el más grande aquí en la tierra viene a ser el más pequeño en el cielo. O sea, no te estoy hablando de que te engrandezca ni que te creas la última Coca-Cola del desierto, no. Pero sí te estoy hablando de que tienes que saber quién eres en Dios. De que tienes que buscar que se active en ti lo de Dios, ama. Que se despierte en ti lo de Dios. Para funcionar en aquello que Dios te ha entregado, en aquello para lo que Dios te ha llamado. Fíjese que se van a dar situaciones que te van a dar a entender, que te van a hacer reconocer lo que portas, lo que opera en ti, lo que hay en ti de Dios. Pablo operaba en liberaciones, en sanidades y hasta en resurrecciones, pero a donde quiera que Pablo llegaba, se manifestaba lo que Pablo portaba. Y lo que las personas portaban de Satanás también se manifestaba. Entonces, donde llega un hombre lleno de Dios, donde llega una mujer llena de la autoridad y del poder de Dios, tiene que haber una manifestación demoníaca. Tiene que haber levantamiento. Esto es señal de que Dios está contigo. Esto es señal de que el Espíritu Santo está contigo. Esto es señal de que tú eres luz en medio de las tinieblas. Y de que lo que tú portas alborota las tinieblas. Entonces no te asustes, no te atemorices por esto. Sino que comiences a creer que lo que está en ti es más poderoso que lo que está contra ti. Que lo que está en ti, que lo que está operando a través de ti está por encima del poder de las tinieblas que pueda manifestarse en el lugar donde Dios te mandó. Allá donde Dios te mandó a orar por ese enfermo, donde Dios te mandó a libertar a aquel cautivo, donde Dios te mandó a orar por aquella alma para que venga a los pies de Cristo. Por más grande que sea el alboroto, por más fuerte que sea la persecución, si Dios te mandó es porque Dios sabe que ya tú estás capacitado, que ya tú estás apto y que lo que opera en ti, la autoridad que Él te dio, está por encima de la autoridad que esté gobernando en aquella ciudad o en aquella región. Si has sido enviado,
Si has sido comisionado, es porque ya estás capacitado, porque tienes cuentas con los recursos para someter todo lo que se pueda levantar en aquella ciudad o en aquel lugar. Entonces estos hombres fueron avergonzados porque estaban hablando de parte del Jesús que Pablo predica. Pero ellos no pasaron el proceso que pasó Pablo. Ellos no pasaron por las instrucciones que pasó Pablo. Ellos no hicieron lo que pasó Pablo para obtener esa autoridad, para obtener esa unción, para operar en ese poder. Entonces, para que usted y yo tengamos todo esto, tenemos que aprender de Pablo a renunciar a lo que antes para nosotros era ganancia y echarlo a la basura. Tenemos que vencernos a nosotros mismos para que Cristo crezca en nosotros y comience a funcionar a través de nosotros. Aleluya, poderoso es el Señor. Tenemos aquí un ejemplo poderosísimo. Cuando llegan a la ciudad de Gadara, dice que este hombre nadie lo podía controlar, ni siquiera con cadenas, ni siquiera con grillos. Nadie lo podía dominar, nadie lo podía controlar. Su hábitat eran los sepulcros, su vivienda eran los sepulcros. Él mismo se producía daño, se cortaba, se golpeaba con piedras, se cortaba con piedras, porque una legión de demonios lo había poseído. Ya no tenía control de sí mismo y nadie podía controlarlo, ni aun las autoridades de aquel lugar. Pero llama mi atención que cuando llegan allá, desocupan la barca y el Señor pone un pie en Gadara, pone sus pies en Gadara. Ni siquiera había abierto su boca todavía, no había predicado todavía. Y aquel que nadie podía controlar, dice que lo vio. Él lo vio de lejos, Samalaya. Los demonios que estaban en el cuerpo del gadareno vieron a Jesús de lejos. ¿Qué es lo que los demonios están viendo en ti? ¿Qué es lo que los espíritus inmundos están viendo en ti? Los demonios, los espíritus inmundos en el mundo espiritual, se ve de lo que tú estás lleno, se ve lo que hay en ti, se ve lo que opera en ti. De lejos el endemoniado vio a Jesús. De lejos pudo identificar la autoridad que había en él. De lejos pudo identificar lo que operaba en Jesús. Quiero que sepas que los espíritus inmundos, que en el mundo de las tinieblas, que los emisarios de Satanás, los hechiceros, los brujos, los satanistas, los que se confabulan, los que se unen contra el pueblo del Señor, contra los ungidos de Dios, en este tiempo y en todos los tiempos, pueden ver en lo espiritual lo que está en ti. Ellos saben si Dios está contigo y saben si Dios no está contigo. Ellos saben si hay Espíritu Santo y fuego o si no hay Espíritu Santo y fuego. Ellos saben si la autoridad de Dios está en ti, así tú no hayas hablado. Entonces no es la bulla que te identifica como que la autoridad de Dios está en ti. No es el que tú hables en lengua que identifica que la autoridad de Dios está en ti. El Señor no había hablado, simplemente puso su pie en Gadara y Gadara fue trastornada. Simplemente pisó a Gadara y aquella ciudad fue trastornada. Y el que no podía ser dominado, el que no podía ser controlado, el que nadie podía atar, el que ya no podía habitar en un techo con su familia, lo vio de lejos y pudo identificar la autoridad y el poder que estaban sobre Jesús. Jesús no tuvo que correr detrás de él. Jesús no tuvo que ir al sepulcro a buscarlo. Jesús no tuvo que buscar una cadena para atarlo. No tuvo que buscar un grillo para atarle la mano y para atarle los pies. No tuvo que hacer nada. Él lo vio a Jesús y corrió a donde estaba Jesús. Entonces, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Donde tú estás, donde te mueves, donde caminas, alguien tiene que identificar lo que tú portas. Alguien va a ver. Alguien se va a dar cuenta.
de que eres diferente, de lo que está sobre ti es diferente, de que la autoridad que tú tienes es mayor que la autoridad que él tiene, de que quien camina contigo tiene más poder y más autoridad que el que lo gobierna y que el que lo dirige a él. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos provocando? ¿Qué estamos produciendo? ¿A dónde nos estamos moviendo? Estamos siendo identificados por las tinieblas. Que no nos vaya a pasar como a estos hijos de Seba, que hablaban en el nombre de Jesús, pero no caminaban en esa autoridad. No se habían sometido a ese nombre, no se habían sometido a esa autoridad, no habían confesado a ese Cristo como Señor y Salvador, no lo habían reconocido como su dueño. Por eso esos espíritus pudieron identificar que Cristo no estaba ahí, que la autoridad de Cristo no estaba ahí. Santo es el Señor. Pero sin embargo, este hombre corre a los pies de Cristo. Porque donde llega un hombre lleno del poder y la autoridad de Dios, donde llega un hombre revestido del Espíritu Santo, las tinieblas tiemblan. Los espíritus son trastornados. Tiene que haber una manifestación. Algo tiene que suceder. Algo tiene que cambiar. Algo tiene que producirse. Yo quiero que te examines y que tú mismo te digas, ¿qué estoy produciendo a donde voy? ¿Qué está sucediendo a donde yo voy? ¿Qué se está diciendo acerca de lo que yo porto? ¿Qué se está diciendo acerca del legado que Dios ha puesto sobre mi vida? ¿Estoy funcionando verdaderamente en el nombre de Cristo? ¿Estoy caminando verdaderamente en esa autoridad, en ese legado? ¿Verdaderamente mis dones están siendo usados por el Espíritu Santo? ¿Verdaderamente hay una manifestación del Espíritu Santo a donde yo voy? Las almas se están convirtiendo, las personas me están abordando para conocer a Cristo, para que yo les predique a Cristo. Las personas están corriendo a donde mí. ¿Qué se está viendo de mí en el mundo espiritual? ¿Qué están viendo de mí los que no conocen al Señor? ¿Qué están mirando en mí aquellos que están apartados, que se descarriaron? ¿Qué están mirando en mí aquellas personas que están poseídas por demonios? ¿Estoy caminando como Pablo o estoy caminando como estos hijos de Seba? Entonces, ¿cómo estamos caminando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿En qué nombre estamos funcionando? ¿A qué autoridad nos estamos sometiendo? ¿Qué legalidad tenemos contra las tinieblas? ¿Qué legalidad tenemos contra los espíritus inmundos? Esto no depende de que hablemos duro o de que hablemos despacio. Esto depende, hermanos, de que lo que usted porta en el mundo espiritual es visto. Yo recuerdo que cuando yo me encontré por primera vez con Rosy Martes, cuando ella visitó por primera vez la iglesia donde yo me congregaba, recuerdo que esa noche estábamos sentadas paralelamente. Ella estaba sentada de un lado, yo estaba sentada de otro lado. Ni yo la conocía, ni ella me conocía. Gloria al Señor. Pero cada vez que yo la miraba, ella me miraba. Y cada vez que ella me miraba, yo la miraba. Y yo me preguntaba dentro de mí, ¿qué hace una chica con esta pinta aquí? Pero ella no dejaba de mirarme toda la noche. Pero no era ella que me estaba mirando. Eran los espíritus que estaban en ella, que estaban viendo en mí algo diferente. Y digo esto para gloria del Señor. Y para que sepamos que los espíritus ven lo que hay en ti. Los espíritus identifican quién está operando a través de ti. Por eso ellos se someten o no se someten, conforme a lo que ellos están viendo que opera en la persona que los está mandando a salir de los cuerpos. Cuando hay un predicador invitado, cuando hace el llamado, yo veo que esta muchacha pasa y recibe a Cristo como su Señor y Salvador.
Cuando recibe a Cristo como su Señor y Salvador, vuelve a su lugar. Cuando ella vuelve a su lugar, el predicador despide, el predicador se va, el pastor me llama para que volvamos a orar por ella. Cuando el pastor me llama, para que volvamos a orar por ella, nos unimos el pastor y yo, oramos por ella, ella cae por tierra y hubo una manifestación. Luego de la manifestación, el Espíritu Santo me dice en mi interior, esto apenas comienza. Cuando el Espíritu habló a mi espíritu, yo todavía no sabía nada, no conocía nada de esta persona, pero ya Dios sabía lo que iba a continuar. Ya Dios sabía cuál era el próximo capítulo. Ya Dios sabía lo que iba a suceder en los próximos días, en los próximos meses y en los próximos años. Entonces, hermano, usted tiene que estar seguro de que lo que opera en usted es de parte de Dios. De que quien funciona, de que quien libera, de que quien predica, de que quien convence es el Espíritu Santo a través de usted. Luego ya que continué trabajando liberación con esta joven, ya comenzamos a interactuar, comenzamos a hablar. Recuerdo que eso fue un sábado. La próxima vez que me encuentro con ella fue un miércoles. Estaba yo en un retiro y cuando yo estaba en este retiro, el Espíritu Santo volvió a hablarme sobre ella y me dice, ¿por qué no la invitaste? Y yo dije, wow, se me pasó porque no la conocía, no sabía nada de ella, pero ya había planes de Dios con ella. Y lo que estaba funcionando no es ni lo que yo sabía ni lo que yo no sabía. Lo que estaba funcionando era el plan que ya Dios tenía con ella para ser liberada y conmigo para ser el instrumento de liberación. Entonces preocupémonos, hermanos, por estar ahí dispuesto para Dios, porque al final el que va a hacer todo es Dios. Y el que sabe los planes que tiene contigo y con la persona que va a poner en tus manos es Dios. Cuando yo estoy en el lugar, yo dirigía ese retiro que se hacía en esos tiempos, todos los días miércoles en la iglesia donde me congregaba. Cuando estoy orando, yo era la primera persona en llegar, no había llegado nadie más. Cuando a los minutos veo la persona que llega al lugar del retiro, yo dije, wow. Y ahí entonces nos saludamos. Y me dijo, yo soy la persona que usted oró el sábado por ella. Y la esposa del pastor me invitó. Y yo estoy aquí, gloria al Señor. Porque mientras aquella noche que usted oró por mí, lo que opera en mí, porque ya ella estaba hasta desahuciada por los médicos. Estaba desahuciada hasta por los brujos. Ya hasta los brujos la habían desahuciado. Ya los médicos la habían desahuciado. Y lo último que se había firmado ya era un papel médico para internarla en un lugar psiquiátrico. Pero habían otros planes que eran los planes de Dios. Habían otros designios que eran los designios del Dios del cielo. Tanto para ella como para mí, que estaba comenzando en la administración de liberación, que estaba comenzando, apenas tenía 1 año en el evangelio, pero ya el Señor sabía la trayectoria que tenía para mí, ya el Señor sabía el legado y la dirección que tenía para mí, gloria al Señor. Cuando entonces comenzamos a interactuar y comenzamos a hablar, ella me dice, aquella noche, cuando yo la miraba, no era yo que la miraba, es lo que opera en mí que la miraba a usted. Y el Espíritu me decía, esta es la que me va a libertar. Esta es la que me va a sanar. Ella es la que me va a ayudar. Y los espíritus inmundos que operaban en ella le hicieron saber a ella que algo diferente operaba en mí. Entonces, amados hermanos, comenzó un proceso de liberación con esta joven. Y comenzó un proceso poderoso de parte de Dios. Y esto se extendió a meses, semanas, meses, años, hasta que Dios completó la obra en esta muchacha, Rosy Marte. Y ya ahora es una persona que ministra, ya ahora es una persona que predica, ya ahora es una persona que está ejerciendo y funcionando en el legado que Dios tenía para ella. Pero tenía que primero que pasar por este proceso para que lo de Dios se manifestara, para que lo de Dios funcionara. Aleluya. Entonces, amados hermanos, hay cosas que tenemos que hacer antes de llegar a la etapa de ser útiles, de ser usados.
de ser posicionados y de ejecutar en aquellos que Dios ha determinado para nosotros. Entonces, así como a todos estos hombres y mujeres, nosotros también tenemos un llamado, también tenemos un legado. Entonces vamos a preocuparnos por alimentar ese llamado. Vamos a preocuparnos por ir a Dios para que Dios nos ministre, para que Dios nos revele, para que Dios nos enseñe, para que Dios nos dirija. A mí nadie me dio un manual de liberación. A mí nadie me llevó a un curso de liberación. Nadie me llevó a hacer nada. Dios ni siquiera me ha permitido estudiar teología. Pero Él ha ido haciendo conforme a lo que Él ha determinado que ha de hacer. Él ha ido funcionando, Él ha ido caminando conforme yo le he permitido que Él haga, que funcione y que camine conmigo. Usted solo es un instrumento puesto en las manos del alfarero, y ese alfarero sabe cómo usar esa vasija. Sabe cómo direccionar, sabe cómo capacitar, sabe cómo llenar y cómo llevar esa vasija a los lugares que Él ha determinado que va a llevar. Entonces vamos a preocuparnos por esto. A veces nos preocupamos por tantas cosas y nos enfocamos en tantas cosas, y lo que tiene importancia lo dejamos de un lado. Vamos a darle más importancia a lo que somos en Dios, a lo que Dios quiere que seamos en Él, a cómo Dios quiere que funcionemos, a donde Dios quiere que vayamos. Usted esto lo va a aprender, usted esto lo va a encontrar, y usted esto lo va a poner a funcionar con Dios y en las manos de Dios. Él le va a hacer saber. A mí nadie, hermano, me enseñó nada, me lo enseñó el Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo, de la oración, del ayuno, de la búsqueda, fui aprendiendo, fui conociendo, fui buscando. El Espíritu me iba revelando, me iba diciendo, me iba enseñando. Iba haciendo las cosas a través de mí. Yo iba aprendiendo, yo iba funcionando. El mejor maestro es el Espíritu Santo. El mejor guía es el Espíritu Santo. Dios te bendiga en esta hora. Dios te guarde. Yo sé que esta palabra te van a direccionar y te van a ayudar a seguirte capacitando, a seguirte llenando, a seguir buscando, a seguir aprendiendo de Dios. Porque Él es que sabe lo que tiene contigo. Y por cuanto Él es que sabe lo que tiene contigo, te va a ir dando, enseñando, capacitando, ensanchando, dirigiendo, guiando, conforme a lo que Él tiene contigo y para ti. Dios te bendiga, Dios te guarde. Ha sido una entrega más de Excelencia Cristiana Televisión, la plataforma preferida, la plataforma de todo. Dale like a este video, dale a la campanita, suscríbete si todavía no lo has hecho. Comparte con todas las personas que puedas compartir este contenido. Dios te bendiga una vez más. Estuvo contigo tu hermana Teresa Polanco, sierva de Dios por su misericordia, porque a Él le ha placido y Ebenezer hasta aquí nos ha ayudado Dios. Dios te bendiga. Shalom, shalom. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.